Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con las clases de box que esperando ahí en casita les gusten mucho. El día de hoy vamos a desarrollar trabajo de defensa. Cerramos bien los codos, nuestra posición básica y empezamos. Nuevamente está aquí nuestro amigo Alexis, quien nos va a ayudar en este ejercicio. Acuérdense, primero marcamos y después aumentamos la velocidad y la fuerza. Posición básica, balanceamos bien nuestra posición y empezamos con 2 bloqueos de jab y cruzado. Acuérdense, vamos a bloquear simplemente con la palma de la mano. No vamos a exigirnos mucho movimiento para no bajar la mano tan exageradamente. Nada más el puro movimiento de la muñeca y bloqueamos con la palma. Empezamos nuevamente. 1, 2. Después 2 movimientos de cintura. 1, 2. Flexionamos y atrás. Ya hicimos 2 movimientos de cintura y al mismo tiempo un movimiento de pierna que va hacia atrás. Ese es el trabajo de defensa que vamos a desarrollar ahorita. Empezamos nuevamente. 1, 2, bloqueamos. 1, 2, cintura. Flexionamos atrás y un movimiento de cintura hacia un lado y después 2 movimientos de piernas y hacia el otro lado. Acuérdense, vamos a trabajar la distancia, vamos a trabajar los 2 movimientos y al mismo tiempo lo largo de nuestros brazos. No podemos acortar la distancia de nuestros brazos. Comúnmente cuando tiramos un jab, lo tiramos de esta forma. No cerramos bien los codos y no giramos la muñeca como debe de ser. Cerramos bien los codos y giramos la muñeca de esta forma para darle fuerza y darle al mismo tiempo un efecto o el efecto requerido para tirar el golpe. Empezamos. 1, 2. 1, cintura. 2. Flexionamos atrás y nuevamente cintura y con 2 movimientos. Acuérdense ahí en casita, cuando hacemos estos 2 movimientos es muy importante hacerlos con la guardia hacia arriba. No abrimos los codos, no bajamos las manos y perfectamente la posición básica de los brazos debe de estar bien puesta. Empezamos. 1, 2. 1, 2. Vean, en automático él cuando él flexiona nunca pierde la mirada hacia enfrente. Ahí en casita de igual manera, cuando flexionamos no perdemos la mirada hacia enfrente para no perder a nuestro objetivo que es nuestro oponente y no perder la distancia. 1, 2, 1, 2, flexionamos atrás y nuevamente cruzado y pasamos. De esta manera vamos a trabajar la defensa, vamos a pasar a nuestro oponente, dejar pasar a nuestro oponente cuando él cometa un error, ya sea el cruzado o el gancho. Acuérdense, tomamos bien la distancia. Empezamos, lo vamos a hacer un poquito más rápido. 1, 2, 1, 2, flexionamos atrás, cruzado igual, 1, 2. Y acuérdense, otra cosa muy importante. Terminamos de desarrollar la combinación y vamos a utilizar la cintura de lado a lado para no ser blanco fijo. Posición básica. 1, 2, 1. Flexionamos atrás, cruzado. 1, 2. Comúnmente cuando desarrollamos al principio esta combinación nos equivocamos. Solemos cuando flexionamos hacemos esto. Comúnmente es lo que al principio se comete cuando desarrollamos esta combinación. Vamos a flexionar como una sentadilla. Vamos a ejercer también fuerza en las piernas. Estamos ejercitando de igual manera las piernas. Y estoy trabajando mi defensa y al mismo tiempo mi coordinación. Y no pierdo mi objetivo que es mi oponente. Empezamos. 1, 2, 1, 2. 1, 2 y cintura. Pues bien amigos, si ya en automático ya agarraron esta combinación, vamos a ejercer un poquito más de velocidad y fuerza. Y de esta manera se tiene que ver la combinación cuando ya la hicimos nuestra. Acuérdense ahí en casita, nunca perdemos la distancia. Lo volvemos a hacer. 1, 2 y de lado a lado. Pues bien amigos, esto fue todo. Acuérdense ahí en casita.
mejoramos y después aumentamos la velocidad de la fuerza. Muy buen día y seguimos trabajando.